Ana Bolena y Enrique VIII, la reina que cambió el destino de Inglaterra. Ana Bolena, la mujer cuyo destino estuvo marcado por la ambición, el poder y la tragedia, es sin duda una de las figuras más fascinantes de la historia. Su historia con Enrique VIII, el rey que desafió a la Iglesia Católica y rompió con siglos de tradición, es un relato lleno de intriga, pasiones y traiciones. Pero, ¿quién era realmente Ana Bolena? ¿Cómo una joven noble logró conquistar al hombre más poderoso de Inglaterra y cambiar el curso de la historia para siempre? Prepárate para un viaje en el tiempo, donde la ambición y el amor llevaron a una reina desde lo más alto hasta una caída espectacular. Ana Bolena nació probablemente en 1501, aunque algunos historiadores sugieren que fue en 1507, en la nobleza inglesa. Su padre, Thomas Bolena, era un diplomático ambicioso y su madre, Elizabeth Howard, pertenecía a una de las familias más poderosas de Inglaterra. Desde joven, Ana fue enviada a la corte europea, específicamente a la francesa, donde recibió una educación refinada y aprendió las costumbres de la realeza. Estas experiencias la moldearon para convertirse en una mujer de mundo, inteligente, carismática y, sobre todo, ambiciosa. Cuando Ana regresó a Inglaterra en 1522, se convirtió rápidamente en una figura de interés en la corte del rey Enrique VIII. Sin embargo, Ana no era una completa desconocida en la corte. Su hermana mayor, María Bolena, había sido amante del rey y su familia tenía una posición influyente en la política del reino. Pero lo que realmente destacó a Ana fue su carácter. No era como las otras damas de la corte. Ana tenía una presencia magnética, era audaz, astuta y sabía cómo jugar sus cartas. Enrique VIII, por su parte, era un rey en busca de un heredero. Casado con Catalina de Aragón durante casi 2 décadas, su matrimonio no había producido el ansiado hijo varón que consolidara su dinastía. Catalina, aunque muy querida por el pueblo, había sufrido numerosos abortos espontáneos y solo había logrado darle una hija, María Tudor. En ese contexto, cuando Enrique conoció a Ana, vio en ella la posibilidad de un nuevo comienzo. Pero Ana no estaba dispuesta a ser simplemente una más en la larga lista de amantes del rey. A diferencia de su hermana María, Ana rechazó los avances de Enrique durante mucho tiempo. Ella sabía que su valor no residía en convertirse en su amante, sino en algo mucho más ambicioso, ser su esposa y reina. Ana adoptó una estrategia que desconcertó a Enrique y lo fascinó al mismo tiempo. Mientras muchas mujeres en la corte buscaban ganar el favor del rey a cualquier costo, Ana le hizo ver que solo sería suya si él le ofrecía el trono de Inglaterra. El problema era que Enrique ya estaba casado con Catalina de Aragón. En aquellos tiempos, el matrimonio era un sacramento sagrado y romperlo requería la aprobación del Papa. Pero Enrique estaba desesperado, no solo por Ana, sino también por asegurar un heredero masculino. Así comenzó el llamado Gran Asunto del Rey, un proceso diplomático y político que duró años, en el que Enrique intentó convencer al Papa Clemente VII de que su matrimonio con Catalina era inválido porque ella había sido previamente la esposa de su hermano, Arturo. El Papa, sin embargo, se negó a conceder la anulación. Esto dejó a Enrique en una posición complicada. Por un lado, su deseo por Ana se intensificaba, y por otro, su necesidad de un heredero era más urgente que nunca. Fue entonces cuando Enrique tomó una decisión radical que cambiaría no solo su vida personal, sino también la historia de Inglaterra para siempre. Enrique decidió romper con la Iglesia Católica y establecer la Iglesia de Inglaterra, con él mismo como su cabeza. Este fue el comienzo de la Reforma inglesa, un movimiento que no solo permitió a Enrique divorciarse de Catalina, sino que también transformó profundamente la vida religiosa, social y política del país. En 1533, Enrique finalmente se casó con Ana Bolena, y poco después fue coronada como reina de Inglaterra. Ana estaba en la cima del poder. Había logrado lo que ninguna otra mujer había logrado antes, convertirse en reina a través de su astucia y ambición. Sin embargo, la corona de Ana Bolena estaba lejos de ser segura. Desde el principio, su reinado estuvo marcado por la controversia y el rechazo. Muchos en la corte y en el pueblo veían a Ana como una intrusa, una usurpadora que había expulsado a la querida Catalina. En septiembre de 1533, Ana dio a luz a su primer hijo, pero no fue el varón que Enrique tanto ansiaba. Fue una niña, Isabel, quien más tarde se convertiría en una de las monarcas más grandes de Inglaterra, Isabel I. Aunque Enrique estaba inicialmente decepcionado, confiaba en que Ana podría darle un heredero varón en el futuro. Sin embargo, la relación entre Ana y Enrique comenzó a deteriorarse rápidamente. A medida que los años pasaban y Ana sufría varios abortos espontáneos,
la paciencia de Enrique se agotaba. Ana, que había sido una mujer fuerte y decidida, comenzó a perder el favor del rey. Además, había muchos enemigos en la corte que querían verla caer. Thomas Cromwell, uno de los consejeros más influyentes de Enrique, comenzó a conspirar en su contra. En 1536, los enemigos de Ana finalmente encontraron la manera de deshacerse de ella. Fue acusada de adulterio, traición e incesto con su propio hermano, George Bolena. Aunque estas acusaciones eran en gran parte fabricadas, Enrique ya no necesitaba más razones para deshacerse de Ana. Para ese momento, ya estaba obsesionado con Jane Seymour, una de las damas de compañía de Ana, y quería casarse con ella lo antes posible. Ana fue arrestada y llevada a la Torre de Londres, donde fue sometida a un juicio injusto. Aunque se defendió con valentía, las cartas ya estaban echadas. Fue condenada a muerte y ejecutada el 19 de mayo de 1536. Enrique, en un gesto de aparente misericordia, ordenó que Ana fuera decapitada con una espada, una forma de ejecución más rápida y menos dolorosa que el hacha. El verdugo fue traído especialmente desde Francia, y Ana, con una dignidad sorprendente, enfrentó su destino. Uno de los momentos más curiosos de su ejecución fue cuando, antes de ser decapitada, Ana se levantó el cabello para dejar su cuello al descubierto y pronunció estas últimas palabras: «El rey siempre será justo y generoso». Con esas palabras, Ana aceptaba su destino sin rencor, aunque sabía que las acusaciones en su contra eran falsas. La vida de Ana Bolena puede haber terminado en tragedia, pero su legado es inmenso. No solo dio a luz a Isabel I, quien transformaría a Inglaterra en una potencia mundial, sino que también fue el catalizador de la Reforma inglesa, que rompió el poder de la Iglesia Católica en el país. Su historia es un testimonio del poder de la ambición, pero también de los peligros que conlleva el desafío al orden establecido. Después de su muerte, la figura de Ana Bolena fue demonizada por muchos, pero a lo largo de los siglos, su imagen ha sido rehabilitada. Hoy en día, Ana es vista como una mujer adelantada a su tiempo, que luchó por lo que creía y que, aunque cayó en desgracia, dejó una huella indeleble en la historia de Inglaterra. Curiosidades sobre Ana Bolena. Se dice que Ana tenía 6 dedos en una mano, lo que en la época era considerado una marca de brujería. Sin embargo, muchos historiadores creen que esto es solo un mito creado por sus enemigos. Ana fue la primera reina de Inglaterra en ser ejecutada públicamente. Aunque la decapitación era una pena común para los hombres acusados de traición, las mujeres nobles rara vez eran ejecutadas. A pesar de que Ana nunca logró darle a Enrique un hijo varón, su hija, Isabel I, gobernó Inglaterra durante 45 años y es recordada como una de las monarcas más grandes de la historia. La historia de Ana Bolena y Enrique VIII es una mezcla fascinante de política, religión, pasión y tragedia. Es una historia que ha capturado la imaginación de generaciones y que sigue siendo un tema de debate entre historiadores y curiosos por igual. Ana Bolena no fue solo una reina, fue una mujer que desafió las normas de su tiempo y pagó el precio más alto por ello. Ahora sí, cuéntame, ¿conocías la historia de Ana Bolena? ¿Qué te pareció? Si este vídeo te gustó, no olvides darle un like, compartirlo con quien sepas que ama la historia y suscribirte para más contenido como este.